Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Vamos a dar continuidad a nuestras clases virtuales, clases grabadas por YouTube, de antropología filosófica y cultural. Bueno, hoy es el Día del Profesor, así que los saludo a ustedes en potencia y a mí en acto. No sé, tal vez alguno de ustedes ya esté trabajando como profesor en alguna escuela. Espero que pasemos bien este día. Un lindo día de sol, un lindo día todavía de invierno, pero que ya se anuncia obviamente con la primavera, con signos visibles y sensibles, ¿eh? Bueno, venimos hablando en esta unidad de antropología más bien filosófica, ¿no? De los distintos componentes, podríamos decir, desde el punto de vista filosófico de la persona humana. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de los dinamismos psicológicos, afectivos, de los dinamismos cognoscitivos, y también hemos hablado del ser humano como un compuesto, ¿no? Un compuesto de cuerpo y alma y de algunas consecuencias de esta relación, ¿no? Algunas características de esta relación. Hoy lo que les propongo y les voy a dejar es un material, también un apunte de clase, sobre lo que se conoce como las dimensiones de la existencia humana, de las dimensiones de la persona humana, ¿no? Esta configuración nuestra de ser seres corpóreo espirituales, ¿no? Compuestos de alma y de cuerpo, esta naturaleza nuestra, nos abre a una serie, o nos compone, nos configura eh, a, a través de una serie de dimensiones, ¿no? Que son como distintas caras, justamente usando la metáfora espacial geométrica, eh, las distintas caras de la figura que somos, ¿no? Todas ellas nos componen, todas ellas derivan de nuestro ser, de nuestra naturaleza, como decíamos, corpóreo espiritual, y en todas ellas se manifiesta nuestra humanidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera en todas ellas también nos distinguimos de otras especies animales, ¿no? Así que bueno, yo les voy a dejar un archivo, es un poco largo, son 15 páginas, no se los quise cortar, resumir, porque me parecía valioso dejárselos como una herramienta, tal vez para el futuro, que les pueda servir. Son temas también, bueno, como todos espero, temas interesantes y ricos para trabajarlos no solamente ahora, sino también, ya les digo, futuro, y tal vez más a ustedes como futuros profes de psicología, ¿no? Les pueda llegar a servir. Por eso no se los recorté, pero bueno, vamos a ir nombrando algunas cosas esenciales, digamos, de cada una de estas dimensiones, porque son varias, y mi idea es ver hasta dónde llegamos y después dejarles el archivo que ustedes lo puedan seguir profundizando para después ya pasar a otra cosa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cuáles son estas dimensiones de la existencia humana, con las cuales, si mal no recuerdo, ya estaríamos terminando esta unidad también de antropología. Bueno, la primera dimensión que vamos a ver es la dimensión de la intimidad y la trascendencia, ¿no? Dos cosas que tal vez podrían parecernos opuestas, pero que están íntimamente, valga la redundancia, vinculados, ¿no? Dice el material: la intimidad desde una perspectiva antropológica puede definirse desde el proceso de autoconstitución de la personalidad, ¿no? Porque la personalidad se hace siendo la intimidad recurrencia de la personalidad, ¿no? La intimidad entonces es esta dimensión por la cual la persona se va forjando en la recurrencia de la misma personalidad, ¿no? Es decir, este volver de la persona sobre sí misma, este entrar, justamente entrando y utilizando la metáfora espacial, ¿no? Entrar dentro de sí misma, encontrarse consigo misma, y en eso se va dando un proceso de autoconstitución, ¿no? Esta recurrencia de la personalidad, como dice el apunte, ¿no? Dice: esta recurrencia acontece conforme a la actividad formal de la inteligencia humana, que es ordenar y centrarse. Claro, el operar sigue al ser. Entonces, esta obra, este proceso se va dando de acuerdo también a nuestro propio ser, a nuestra propia naturaleza, que, como hemos visto, está asignada, digamos, caracterizada por nuestra inteligencia y nuestra voluntad, ¿no? Entonces, lo propio de la inteligencia es este ordenar y centrar, ¿no? Entonces, lo más íntimo nuestro, dice el apunte también, es el orden centrado de la personalidad en sus actividades más elevadas y profundas. ¿Vieron? Que cuando uno consigue, digamos, ingresar dentro de sí mismo y, no sé, a través de la reflexión, del estudio, de la oración también puede ser, de la meditación o de la reflexión de la propia vida,
¿no? Cuando uno alcanza ese nivel de intimidad, de entrar para sí mismo, ¿no? Eh, se manifiesta ahí lo más íntimo de uno mismo, ¿no? Entonces por eso dice lo más íntimo es el orden centrado de la personalidad en sus actividades más elevadas y profundas, ¿no? Por otro lado, quien abre su intimidad a otro en el amor se autoexplica también como ser racional, ¿no? Fíjense que esta intimidad no es un espacio clausurado, cerrado a nosotros mismos, sino que justamente está en su esencia, podríamos decir, ¿no? En su raíz, esta posibilidad de abrirse, ¿no? O sea, que desde alguna manera lo tenemos la intimidad para desde allí poder abrirnos a los demás, ¿no? Sin tener que mostrar, ¿no? Si fuéramos solo superficie, si no hubiera intimidad, si no hubiera su profundidad, no habría que compartir, no habría que mostrar, ¿no? De alguna manera es como un trampolín, digamos, a través del cual podemos brincar al encuentro con los demás, ¿no? Entonces, cuando esa apertura de la intimidad se da por el amor, el ser racional, o sea, el ser humano se autoexplica, ¿no? Justamente como ser racional, ¿no? Por eso acaban de encontrar un cuadro lindo del amor desordenado y el amor ordenado, ¿no? Las manifestaciones, lo que genera uno y otro, ¿no? Eh, Bien, lo pueden leer ustedes. Bueno, la interioridad y la intimidad, dice el sujeto, suponen de modo recíproco la posibilidad de trascenderse en el encuentro con la realidad, con los otros y con el otro, ¿no? Con mayúsculas. Esto, lo que les decía recién, esta intimidad, este movimiento hacia adentro está profundamente vinculado con un movimiento a la vez hacia afuera y hacia lo superior, ¿no? Que trascender quiere decir eso, quiere decir subir, avanzar subiendo, digamos, ¿no? Eh, Sería eso, ¿no? Ir más allá, pero en este movimiento de subida. Entonces, trascender no solamente salir hacia afuera, sino hacia afuera y hacia arriba, ¿no? Un poco a la vez. Por eso el encuentro con la realidad, con los otros y con el otro, ¿no? Esa trascendencia, esa capacidad de apertura y de encuentro con los demás, ¿no? Eh, a la persona humana entonces pertenece la apertura a la trascendencia. El hombre está abierto al infinito y a todos los seres creados. Está abierto sobre todo al infinito, es decir, al ser primero, ¿no? Esta es bueno, todas estas son dimensiones peculiares del hombre, ¿no? Es decir, solo el ser humano está abierto a toda la creación, ¿no? Para la hormiguita solamente existe su hormiguero, su caminito de todos los días, su colonia, pero no existe el oso que vive en Asia o en no sé dónde, o los demás pueblos del mundo. Solamente nosotros tenemos esta apertura universal, ¿no? Gracias a la trascendencia de todo lo que existe. La segunda dupla de dimensiones son la unicidad y la singularidad, ¿no? Dice el apunte, la persona humana debe ser comprendida siempre en su irrepetible e insuprimible singularidad, ¿no? Bueno, esto que también se suele decir, esto de que somos únicos e irrepetibles, ¿no? En efecto, el hombre existe ante todo como una subjetividad, ¿no? Como centro de conciencia y de libertad, cuya historia única y distinta de los demás expresa su irreductibilidad ante cualquier intento de circunscribirlo a sistemas de pensamiento, sistemas de poder, ideológicos o no. Entonces, la configuración propia de cada uno de nosotros, más allá de que todos compartimos la misma naturaleza, esa naturaleza se desenvuelve, se desarrolla, se concretiza en cada uno de nosotros de una manera distinta, ¿no? Porque justamente tenemos libertad, tenemos conciencia, tenemos historia. Bueno, la existencia se desarrolla de manera distinta en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, cada persona en el mundo es única, es irrepetible y es singular, ¿no? Y por lo tanto es insuprimible a cualquier sistema, a cualquier sistema de lo que sea, ¿no? Económico, político, cultural, perdón. Este, eso exige, digamos, respeto absoluto, ¿no? Ante la persona humana. Entonces, por eso en ningún caso la persona puede ser instrumentalizada para fines ajenos a su mismo desarrollo, ¿no? En ningún caso la persona puede ser utilizada como un medio para un fin ajeno a ella misma, ¿no? Bueno, la tercera dupla, pero bueno, en este caso es un contraste, es la autenticidad y la inautenticidad también, ¿no? El hecho de esta dimensión de poder ser auténticos
también nos abre a la posibilidad de poder ser inauténticos, ¿no? Así como la posibilidad de ser sinceros, nos da también la posibilidad, porque somos seres libres, de ser insinceros, ¿no? Eso lo van a encontrar ahí con un texto de Philip Lerch. Yo simplemente mencionar esto. El concepto de autenticidad se refiere siempre aquí a las formas de vida que el individuo considera como expresión de la intimidad de su fondo endotímico. Entonces, somos auténticos en nuestro obrar cuando refleja lo que mostramos, digamos, refleja lo que hay en el fondo, ¿no? Es decir, relacionado con el tema de la intimidad también un poco. Es decir, no es que uno siendo auténtico tiene que abrir todo y mostrar todo y ser, en ese sentido, perder el pudor, digamos, de abrir su intimidad ante... No, no es eso, ¿no? Pero lo que sí quiere decir es que cuando yo soy auténtico, lo que hago, lo que pienso, lo que actúo, lo que muestro, ¿no? Eh, las formas de vida que yo llevo a cabo son expresiones coherentes, ¿no? Concisas, de mi vida interior, ¿no? De mi intimidad, ¿no? Entonces existe una voluntad, dice el apunte, auténtica cuando un individuo se decide por una meta con toda su existencia y con el fondo del alma. Claro, cuando yo me comprometo con algo, ¿no? Y lo hago auténticamente, lo hago desde mi interior, desde la raíz misma de mi ser, entonces eso me compromete por entero, ¿no? Y me lleva inclusive a comprometer mi propia existencia si fuera necesario. Digo, no a ofrendar la vida, tipo un martirio, pero sí en el día a día, ¿no? Sí en el día a día yo ofrezco mi tiempo, ofrezco mis ganas, también muchas veces mi equilibrio afectivo, porque las cosas me afectan, me generan angustia, dolor, lo que sea, ansiedad, pero yo me comprometo con eso y le pongo el cuero, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una actitud auténtica. Distinto es el que sabe que es un compromiso playito, poco profundo, frágil, porque no está anclado, digamos, en la intimidad o en el fondo endotímico, ¿no? Como dice acá. Bien, también dice, habla del pensamiento auténtico, ¿no? Dotado de convicción cuando nuestra conducta, nuestras actitudes y acciones, toda nuestra existencia, vistas objetivamente, se hallan ligados por la validez del juicio, cuando el pensamiento es un hecho del que estamos dispuestos a hacernos responsables. Bueno, un poco parecido al anterior, más específicamente hablando del pensamiento auténtico. Básicamente es esta idea, ¿no? De que es auténtico cuando estamos dispuestos a hacernos cargo de las cosas que pensamos y de las cosas que decimos, ¿no? Hacernos responsables de eso, ¿no? Y no sacarnos tan fácilmente el lazo, ¿no? Es decir, sí, yo digo esto y lo sostengo porque es lo que realmente pienso, ¿no? Si no fuera así, bueno, ante cualquier presión inmediatamente cedería, ¿no? Porque en realidad no me importa. Bien, dice también la autenticidad de una doctrina filosófica, bueno, se demuestra en las situaciones críticas de peligro existencial porque proporciona al que la sigue un sólido asidero, mientras que las ideologías inauténticas en estas situaciones se queman como virutas y perecen por sí mismas, ¿no? Es un poco lo que decíamos recién, llegado a casos extremos, ¿no? Donde la posición filosófica de uno, el pensamiento de uno, eh, es combatido, digamos, desde afuera, bueno, por tantísimas persecuciones que hemos visto y que seguimos viendo en el mundo, cuando uno está firmemente asido, digamos, agarrado a eso porque es su convicción y realmente refleja su pensamiento, inclusive esto se pone en manifiesto cuando peligra la existencia, ¿no? Bien. La cuarta dimensión, no, la quinta dimensión era la de la película. La cuarta dimensión de la que vamos a hablar es una de la que curiosamente últimamente se ha hablado mucho y que hasta antes de la pandemia se la negaba, digamos, siempre es como que está de moda negarla, y que es la normalidad, ¿no? No existe la normalidad, eh, lo de la normalidad es un invento para homogeneizar, es una herramienta de dominación, qué sé yo. Bueno, eh, hablamos de normalidad en este caso, miren, simplemente como aquello que responde a la naturaleza humana y a los objetos sobre los cuales ésta opera, ¿no? Entonces, es normal para la persona humana todo aquello que simplemente corresponde, se adecúa a su naturaleza racional, ¿no? A su naturaleza humana, en definitiva, ¿no? Entonces,
Les decía que era la paradoja, ¿no?, de este tiempo, porque ahora se habla de la nueva normalidad y volver a la normalidad y todo eso, y uno se pregunta, pero ¿y cómo? ¿No era que la normalidad no existe? ¿No? Entonces, los mismos que a veces los mismos comunicadores o, qué sé yo, políticos o pensadores que defendían con uñas y dientes que la normalidad no existe, hoy uno los escucha decir la nueva normalidad. ¿Cómo nueva? ¿Quiere decir que antes había otra? Bueno, nada, una curiosidad. Entonces la normalidad implica equilibrio psicológico, el equilibrio psicológico. Dice, puede considerarse al hombre como equilibrado cuando se va ajustando a la siguiente ecuación, ¿no? Entonces aquí tienen un cuadrito interesante que dice que lo que es debe ser igual a lo que cree ser, ¿no? Lo que es debe ser menor de lo que quiere ser, ¿no? O sea, sus expectativas deben ser mayores a lo que es actualmente el sujeto, y lo que quiere ser igual a lo que debe ser, ¿no? Ese puede ser un criterio de normalidad eh, psicológica también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está explicada cada una de estas cosas. Pero bueno, básicamente es esto como le decíamos antes, y la distinción entre lo normal y lo común también es interesante, ¿no? Hay muchas cosas que son comunes y que también son normales, como, no sé, ir a visitar a un amigo, o leer un libro, o qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? Entablar una conversación. Son normales para la persona porque responden a nuestra naturaleza, todas esas cosas, ¿no? Estudiar. Y son a la vez comunes, ¿no? Pero muchas veces también podemos encontrar cosas comunes que no son normales, ¿no? Por ejemplo, no sé, la explotación infantil, la explotación laboral infantil, ¿no? No es normal que un niño trabaje, ¿no? Un niño tiene que jugar, tiene que estar protegido por su familia, tiene que aprender, tiene que crecer, pero no tiene que trabajar, ¿no? Obviamente. Eh, bueno, eso puede ser un ejemplo de tantísimos otros. No es normal que haya gente revolviendo la basura, digamos, los contenedores para poder comer. Y sin embargo, lamentablemente, es bastante común, ¿no?, que uno lo pueda ver. No es normal porque la dignidad humana obviamente exige otra cosa, ¿no? Exige que cada uno pueda proveerse de los medios de vida a través de su trabajo, de su esfuerzo, este, y que pueda además trabajar, que pueda conseguir los medios para poder tener un trabajo y no quedar al margen de la sociedad, ¿no? Bueno, cada caso obviamente es un mundo, no quiero meterme en eso, pero digo, no es normal ver a una persona alimentarse de la basura, ¿no? Además de muy triste, muy penoso y un escándalo, no es tampoco normal, ¿no? La sexualidad, la quinta dimensión, y ahora sí, la quinta dimensión, justamente, fíjense, la sexualidad de la cual vamos a hablar. Bueno, dice el apunte, la vida humana aparece realizada en dos tipos profundamente distintos, varones y mujeres, toda persona es una realidad sexuada, ¿no? Es decir, bueno, en realidad esto es común también a la mayoría de las especies animales que existen, que aparecen realizadas en dos tipos sexuales distintos, ¿no? El macho y la hembra, ¿no? En nuestro caso, el caso de la persona, como todo lo que está en la persona está empapado también de lo espiritual, de lo racional, en vez de decir macho y hembra, decimos varón y mujer, ¿no? O sea, tiene una connotación superior, más profunda, más trascendental. Los caracteres diferenciales entre varón y mujer están inscriptos en el conjunto de la persona humana según diversos niveles ascendentes. Bueno, ahí les explica que podemos encontrar esta diferenciación en los órganos sexuales, en el cuerpo, en lo psicológico, y en otras manifestaciones, ¿no?, que van en orden ascendente. Dice, en el caso del ser humano, la diferenciación corporal se complementa con diferentes rasgos psicológicos, afectivos y cognitivos. La sexualidad humana no se reduce al sexo ni a los genitales, sino que atañe a toda la persona, ¿no? Es decir, distinguimos acá, una cosa es los actos, digamos, sexuales, las relaciones sexuales, y otra cosa es la sexualidad. O sea, la sexualidad obviamente permite, nos abre a la posibilidad del ejercicio de los actos, ¿no? Pero la sexualidad es anterior y es mucho más profunda porque atraviesa a toda la persona todo el tiempo, durante toda su existencia, ¿no? Es como un eje que está siempre presente en todo lo que somos y lo que hacemos, ¿no? El cuerpo, en cuanto sexuado, manifiesta la vocación del hombre a la reciprocidad, es decir, al amor y al
al amor y al mutuo donde sí. Entonces, bueno, eso, ¿no? La sexualidad en definitiva, su finalidad, su meta, su horizonte, ¿no? O lo que nos manifiesta es justamente esta vocación del hombre a la reciprocidad, al amor y al mutuo donde sí. Esto que hablábamos de la trascendencia también, ¿no? Es decir, la trascendencia humana no se da en un plano meramente espiritual, ¿no? Por encima de lo material, porque somos seres materiales. Entonces, una de las formas más profundas, más bonitas, más bellas y complejas también, en las cuales se manifiesta esta trascendencia, esta vocación al encuentro con el otro, es a través de la sexualidad, ¿no? Bien, bueno, hay tres dimensiones esenciales de la sexualidad. Dice que es personalizante, socializante y trascendente, ¿no? Bueno, ahí tienen la explicación de cada una de ellas. La sexta dimensión es el tema del lenguaje, ¿no? Muy interesante y complejo el tema del lenguaje. Dice, el lenguaje humano posee rasgos únicos que lo distinguen, no solo cuantitativa, sino cualitativamente de los diferentes modos de comunicación animal, ¿no? Esto, bueno, siempre la discusión de la comunicación animal, el lenguaje y demás. Acá lo que nos hace ver a punto un poco las diferencias entre el lenguaje propiamente humano y las formas de comunicación en otros animales, ¿no? Por ejemplo, porque en el habla humana dice no hay una base instintiva apreciable, ¿no? Si venimos al mundo, digamos, en nuestro cerebro está la capacidad de aprender un lenguaje, eh, pero si no nos lo enseñan, si no vivimos en una comunidad nativa que habla una lengua, no lo aprendemos, digamos, ¿no? Distinto al resto de los animales que instintivamente desarrollan su modo de comunicarse, ¿no? Dice, el lenguaje humano no es una función programada filogenéticamente. El lenguaje humano no puede ser explicado solo desde la biología porque el ser humano habla siempre una lengua concreta, que es un producto cultural y que se transmite socialmente, ¿no? La capacidad lingüística sea espontánea, toda lengua es siempre un producto cultural. Esto me parece muy interesante, este hecho tan, bueno, tan notorio de que existen miles de lenguas en todo el mundo, ¿no? Es decir, siendo todos pertenecientes a la misma especie, tranquilamente podríamos hablar todos el mismo lenguaje si vemos en otras especies animales, ¿no? No sé, todas las palomas del mundo hacen el mismo sonido, es decir, o todas las palomas del mismo tipo, ¿no? Tal vez podemos definir, hay muchísimos tipos de palomas distintos, pero por poner un ejemplo, todos los gorriones del mundo cantan parecido, de la misma manera, eh, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, el ser humano, podemos decir, todas las personas humanas tienen capacidad de lenguaje, pero no todas hablan el mismo lenguaje, ¿no? No deja de ser curioso, interesante, y tiene que ver justamente con la realidad cultural y social, con la naturaleza cultural de la lengua propiamente dicha, ¿no? El lenguaje entonces propiamente humano es dígito, ¿no? Otra característica. Quiere decir que sea dígito que eh, quiere decir dígito si los mensajes se construyen a partir de elementos diversos entre sí, siendo las relaciones entre signos y mensajes arbitrarias, ¿no? Es decir, el sonido que nosotros emitimos o la palabra que usamos eh, para designar las cosas, ¿no? Palabra que además está vinculada siempre a un sonido, eh, la relación que tienen esos signos con la cosa en sí, con las cosas de las cuales hablamos, son arbitrarias, ¿no? Y también son arbitrarias la relación esta entre el sonido y la palabra, ¿no? Porque vieron que en inglés se pronuncia de una manera, en castellano otra, en árabe otra, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso quiere decir que el lenguaje es dígito. Es claro que en el ser humano, además de un lenguaje dígito, hay también un lenguaje icónico, ¿no? Es decir, también nos manifestamos a través de imágenes, eh, como puede ser, o sea, más allá de las palabras, a través de signos más sensibles, como los gestos, las expresiones, las caras, ¿no? Los movimientos de las manos, etcétera. Una sonrisa, en fin. En tercer lugar, el lenguaje humano frente al animal goza de universalidad semántica, ¿no? Esta es la capacidad de transmitir información sobre aspectos, ámbitos o propiedades, lugares o acontecimientos del pasado, del presente o del futuro, reales, posibles o imaginarios. Sí, podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? Podemos hablar de lo que pasó, de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo real, de lo imaginario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una universalidad semántica, ¿no? El lenguaje nos permite
expresarnos de lo que querramos, ¿no? Y por esto también el lenguaje humano es productivo, ¿no? A cualquier expresión lingüística siempre se le puede agregar otra cuyo contenido informativo no se haya podido inferir de la primera, ¿no? De las informaciones precedentes. Entonces, el lenguaje humano es productivo y es infinitamente productivo, digamos. Valga, métanse en cualquier biblioteca y nos damos cuenta, es decir, cómo puede ser que después de tantos años de historia no se haya agotado la capacidad de escribir cosas, porque el lenguaje es infinitamente productivo, ¿no? Otro componente del concepto de universalidad es el desplazamiento, ¿no? Un mensaje está desplazado cuando el emisor o el receptor no tiene ningún contacto directo o inmediato con las condiciones o acontecimientos a los que se refiere. Voy a bajar un poquito la cámara. Ahí está. Bueno. Eh, entonces, eso, ¿no? Está desplazado cuando el emisor o el receptor no están en contacto directo con aquello de lo cual se está hablando, ¿no? Entonces, yo le puedo contar a un amigo algo que me pasó, o le puedo hablar, no sé, de un auto que vi y que no está presente. Entonces, el lenguaje humano tiene esa capacidad, ¿no? De desplazamiento. El lenguaje humano, por último, posee reflexividad y es vehículo del pensamiento, ¿no? El lenguaje puede hablar del lenguaje, ¿no? Y gracias a eso existe la gramática, la semántica, la morfología, todo lo que estudian los lingüistas. Eh, entonces podemos decir cualquier cosa sobre la misma lengua, ¿no? Y es propiedad del lenguaje también estar en íntima conexión con el pensamiento. Fíjense que el pensamiento no se expresa de ninguna otra manera que no sea a través de algún lenguaje, ¿no? O a través del lenguaje. Lo cual no quiere decir que sean lo mismo, eh, ni que el lenguaje o el pensamiento sea puramente lenguaje. Es decir, el pensamiento es anterior, es más profundo, podríamos decir, y es la condición para la existencia del lenguaje, ¿no? Bueno, pasamos a la séptima, todavía nos queda un ratito, la sociabilidad y la cultura. La persona es constitutivamente un ser social, ¿no? Bueno, esto se ha repetido muchas veces. El carácter social del hombre no es adquirido en la vida social, sino que es una nota propia de su naturaleza. Así que, bueno, no es que somos seres sociales por vivir en sociedad, sino que vivimos en sociedad porque somos seres sociales. Eh, tenemos una tendencia natural al agrupamiento, digamos. No siempre en grandes ciudades, digamos, ¿no? No siempre los grandes aglomeramientos, simplemente a veces con una pareja, con otra persona. Tendemos a la búsqueda, digamos, del otro eh, porque nos aterra la soledad, ¿no? Fíjense que la soledad es uno de los grandes dolores, de los grandes sufrimientos del hombre, eh, porque justamente la sociabilidad forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y, y la gente, uno parece, bueno, pero hay mucha gente que vive sola y vive bien, ¿no? No sufre por eso. Bueno, habría que ver de qué forma esas personas en realidad están en contacto, están en apertura, están en trascendencia, tal vez, eh, tal vez no directamente con otras personas, pero sí con otras cosas al menos, ¿no? Y en eso también se manifiesta nuestra sociabilidad, tal vez con Dios, tal vez con costumbres o con hábitos, etcétera, o tal vez casi podríamos decir consigo mismo, ¿no? Pero siempre hay una tendencia a la sociabilidad, ¿no? Eh, el fundamento de la sociabilidad es doble, ¿no? Por un lado, nuestro ser carenciados, ser indigentes, necesitar de los demás, y al mismo tiempo, dice, es un ser que puede trascenderse, posibilitando así la relación con los otros, ¿no? Porque además de esta trascendencia y este encuentro con los demás, está profundamente vinculado a nuestro propio desarrollo, ¿no? A nuestra propia plenitud humana, ¿no? Entonces, por eso también sentimos la necesidad de los demás. Así como el cuerpo necesita del alimento para crecer y desarrollarse, así también todo nuestro ser, nuestra naturaleza necesita de la sociabilidad para para desarrollarse, ¿no? Para planificarse. Unido a la sociabilidad, el tema de la cultura, ¿no? El hacer cultura responde a las exigencias intrínsecas de la esencia humana y en particular al obrar humano, ¿no? El acto humano posee dos direcciones, una transitiva, que es aquella por la cual se produce un efecto objetivo distinto del sujeto. No sé, uno compone una canción, bueno, esa canción es un objeto
distinto del sujeto y está en este plano de la cultura, en este plano transitivo de la cultura, ¿no? Y tiene otra dimensión, otra dirección que es la inmanente, ¿no? Que permanece en el sujeto y determina su valor y lo cualifica. Esta canción que yo he compuesto, que yo he creado, también me modifica a mí, me enriquece, ¿no? Me hace, porque implicó un proceso de reflexión, de inspiración, de producción, que me ayudó a mí a expresarme, ¿no? A expresar algo que yo sentía, algo que quería, etc. Entonces, esta dirección inmanente está siempre presente en la cuestión cultural, ¿no? No siempre del que produce, sino también del que simplemente goza, disfruta de la cultura a veces creada por otros, ¿no? Eh, y hablamos de cultura no solamente de arte, ¿no? Sino como en general de todo lo que el hombre hace, todo lo que la persona hace en sociedad y que compone, digamos, sus hábitos, sus costumbres, sus formas de ver el mundo, etc., ¿no? La octava dimensión es la educabilidad, ¿no? O sea, esto, bueno, presentes acá, llamado para cada uno de nosotros. Dice Tomás de Aquino, la educación es la conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Bueno, acuérdense, Tomás de Aquino vivió en el siglo XIII, ¿no? Eh, pero qué valiosa y qué vigente que sigue siendo esta definición, sobre todo en cuanto a esto que dice de la conducción y la promoción hacia el estado de la virtud, ¿no? Fíjense, el hecho de hablar de conducción y promoción, cuando habla, perdón, primero, ¿no? De conducción, se opone a la idea del despliegue espontáneo, ¿no? Referencia a un proceso por el cual se imprime la dirección a un fin, es decir, el ser, está vinculado también el tema de la sociabilidad, ¿no? La educabilidad implica conducir y ser conducidos, ¿no? Es decir, conducir a veces es un proceso propio, ¿no? O sea, el autodidacta también se puede educar a sí mismo, pero tiene que fijar una meta, tiene que fijar un rumbo, no es espontáneo, no crece como crece una planta, ¿no? No se desarrolla de esa manera. Por otro lado, la promoción implica la idea de ascenso o elevación hacia un fin, implica la idea de desarrollo, de crecimiento, ¿no? La educación está muy vinculada al tema del crecimiento. Y Tomás de Aquino fija claramente el fin de la educación como la virtud, el estado de virtud, que no es otra cosa que la actualización de las potencias humanas, ¿no? Es decir, a través de todo lo que aprendemos, lo que queremos, el ejercicio de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, se van perfeccionando estas potencias y por lo tanto también el principio, ¿no? Se va perfeccionando el sujeto, ¿no? Que en definitiva es ese el fin de la educación, ¿no? El perfeccionamiento de nuestras potencias, nosotros mismos en definitiva, ¿no? Bien, sigue ahí la cuestión. En la novena dimensión que vamos a ver es el trabajo, ¿no? ¿Y por qué es algo específicamente humano? Bueno, también el trabajo tiene una doble dimensión, la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva, ¿no? Es parecido al tema de la cultura. El primero, dice, es el conjunto de las actividades, recursos, instrumentos y técnicas de la que el hombre se sirve para producir un objeto transitivo, ¿no? Bueno, como decíamos antes, no sé, si yo, esta clase, por ejemplo, esta clase es un fruto de mi trabajo, ¿no? Entonces yo me he servido de internet, de un micrófono, de la computadora, de un apunte, etcétera, etcétera, para producir este fruto de este trabajo, ¿no? Pero la segunda es la dimensión subjetiva, ¿no? Que dice, es el actuar del hombre en cuanto ser dinámico, capaz de realizar diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo y que responden a su vocación personal. Es decir, es el aporte humano al trabajo, ¿no? Es decir, es todo lo que en esa obra que yo he realizado está también presente de alguna manera mi propio ser, ¿no? Eh, y eso es lo que le da valor, ¿no? El trabajo en sentido objetivo constituye el aspecto contingente de la actividad humana. El sentido subjetivo se configura como su dimensión estable, ya que depende de su dignidad de ser personal. Justamente ese sentido subjetivo el que le otorga al trabajo su valor ético, ¿no? Eh, por eso el trabajo siempre tiene valor por ser realizado por una persona, más inclusive que por el trabajo mismo, en sí mismo, ¿no? Entonces, nunca debemos perder de vista esta dimensión subjetiva del trabajo, ¿no? Eh, por esta función, digamos, es que el trabajo está en función del hombre y no al revés, ¿no? O sea,
el hombre no puede ser explotado por eso laboralmente. Es decir, el hombre no puede estar en función, el ser humano no puede estar en función del trabajo, sino que siempre el trabajo es un medio de planificación para el hombre, ¿no? O sea, el trabajo debe estar en función de la persona humana y de su dignidad, ¿no? O sea, justamente por esta dimensión subjetiva del propio trabajo, ¿no? Bien, sigue la cuestión. La décima dimensión es la historicidad, la finitud, perdón, y el dolor, ¿no? Bueno, la historicidad justamente tiene que ver con esta realidad nuestra de vivir y de existir y desarrollarnos en un tiempo histórico, ¿no? Y de ser conscientes de un pasado, de un presente y de un futuro, cosa que también es propia de los seres humanos, ¿no? Dice, el término de historicidad indica generalmente el carácter histórico de la existencia humana. El hombre vive y realiza su propia existencia en diálogo con la realidad histórica, ya existente, dando de ese modo origen y continuidad al fenómeno de la historia, ¿no? El hombre es el único ser que hace historia, en su sentido estricto, la persona humana es el único que lo hace, y que somos conscientes, por ejemplo, no sé, de nuestros antepasados o de las cosas que ocurrieron en Europa en el siglo XIII, es historia, ¿no? Pero somos conscientes de eso y sabemos que de alguna manera esa historia también, nosotros somos parte y nos afecta, digo, de toda la historia universal, ¿no? El horizonte de la existencia humana individual está dado por la muerte que limita la vida, digamos, vinculado a la historicidad, el ser históricos, está la cuestión de la finitud, ¿no? Y del dolor también. Entonces, por ser históricos, tenemos un comienzo y por lo tanto también tenemos un fin, ¿no? Si no tuviéramos comienzo, más que históricos seríamos infinitos, seríamos eternos, ¿no? Y solo Dios es eterno. Entonces, el tener un comienzo, al estar inscritos en una historia, también tenemos un fin, ¿no? Y este fin natural para el ser humano y para todos los seres vivos está dado por la muerte, ¿no? Que limita la vida. Dice Heidegger, un pensador contemporáneo, alemán, muy famoso, que la muerte es la expresión más concreta y radical de la finitud humana, ¿no? El hombre, aunque libre y capaz de tomar iniciativas en la realización de su propia existencia, realiza la experiencia de no estar en la raíz de su propia vida, ¿no? Entonces, sabemos que hagamos lo que hagamos, por grande que sean nuestras obras, por enamorados que estemos de la vida, por apasionados que seamos, la muerte va a llegar, ¿no? Es una realidad dura, eh, pero que está ahí presente también como una dimensión humana, ¿no? Y esta conciencia de la muerte también es una característica propia nuestra, ¿no? Eh, pero bueno, es justamente también lo que hace que cada día tenga un valor único, especial, irrepetible, y lo que nos invita a disfrutarlo de una manera plena, ¿no? Eh, entonces, bueno, nos recuerda que no es solamente un hecho que está al final del camino, sino que de alguna manera todos los días nos afecta, ¿no? Y nos recuerda que somos finitos y que también estamos atados a las experiencias de dolor, así como todo sufrimiento y todo dolor de alguna manera es un anticipo, digamos así, o una consecuencia de este ser. Heidegger decía de ser para la muerte, ¿no? Un poco duro, yo prefiero decir que somos seres para la vida, para la plenitud. Pero bueno, es cierto que la muerte es como el hecho que de alguna manera configura o no, digamos, según cómo vivamos, nuestra vida, ¿no? En fin. Pero ánimo, arriba, estamos llamados a la vida, ¿no? No a la muerte. Este, Vamos a mencionar esta última y después sí los voy a dejar. Ah, después ya sigue, es la última, es la religiosidad, es la onceava dimensión. Muy vinculado a todo lo que estábamos diciendo, al tema de la trascendencia, de la sociabilidad, el hombre justamente, y de la finitud, ¿no? Reconociéndonos finitos, a la vez nos reconocemos ligados o religados a algo superior, a algo infinito, ¿no? Es el hombre que se abre por su inteligencia a una realidad múltiple, ordenada, finita, se reconoce a la vez en sus actos como ser espiritual, ¿no? Ya lo hemos visto cuando hablamos del alma humana, etcétera, cuya plena realización no se satisface en un horizonte meramente temporal, histórico o cultural, ¿no? Esta sensación que está presente en todos los tiempos y en gran parte de casi todas las culturas, de que no basta con este mundo material que nos rodea, con este horizonte histórico, cultural, para planificarnos, para realizarnos plenamente. Tenemos ese deseo de algo más alto, de algo más profundo, de algo
más pleno, ¿no? Para realizar lo que realmente somos, ¿no? Eh, entonces, por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, la persona humana, por la estructura misma de su realidad contingente, se halla necesariamente remitida a una realidad fundante absoluta, ¿no? Por una cuestión metafísica, el ser contingente no puede subsistir sin la participación del ser absoluto. Es decir, no habría forma de explicar no solamente nuestra existencia, sino la existencia de nada en el universo, porque todo en definitiva es contingente, si no fuera por la existencia de un ser absoluto que sostuviera todas las cosas en su ser, ¿no? Entonces, estas cuestiones nos abren a experimentarnos, eh, a experimentarnos religados a algo superior, ¿no? Que eso es una religión, estar unidos, vinculados, ligados, religados con otros, o no tal vez, pero generalmente es con otros, y hacia algo superior, ¿no? Somos porque estamos religados a lo que nos hace existir, vinculados a algo que previamente nos hace ser. Es como lo de la uva y la viña, ¿no? Es decir, bueno, si la uva existe y pudiera pensar, la uva existe, ¿no? Y si pudiera pensar diría, bueno, pero yo no podría existir si no estuviera la viña, ¿no? Si no estuviera la vid, perdón, si no estuviera la planta, yo no podría existir. De la misma manera, cada uno de nosotros puede decir, bueno, yo sé que existo y estoy acá, pero yo no podría existir si no fuera por algo que me sostiene en el ser, algo necesario, algo infinito, algo superior, ¿no? En la religación hay el doblegarse del reconocer ante lo que nos hace ser. Aparece así la necesidad de fundamentalidad de la existencia humana. O sea, ¿dónde está nuestro fundamento en ese ser? Bueno, finalmente el apunte les ofrece diferentes concepciones antropológicas que no son las que hemos estado desarrollando, la visión materialista, determinista, economicista, dualista, espiritualista, entre otras cuestiones. Se los dejo también, ya les decía, como un material que me parece valioso para tenerlo por las dudas. Entonces, hoy hemos visto dimensiones humanas, las 11 dimensiones, este, que, como dijimos al principio, constituyen las distintas caras de nuestro ser, en las cuales se despliega nuestra naturaleza humana. Bueno, espero que les haya interesado, que les haya gustado. Interesante, ¿no? Para conversarlo. Lástima que no lo podamos hacer. Eh, Nada, les dejo un saludo, saben que estamos en contacto. Gracias por el aguante, gracias por la fuerza. Seguimos adelante, ánimo, que ya, bueno, nos falta menos. Gracias.